Secretos de la noche en Roma, explorando su vida nocturna. Bajo el manto estrellado de la antigua Roma, la ciudad cobraba vida con una energía frenética que desafiaba el sueño. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las calles resonaban con el bullicio de las patrullas nocturnas, los ruidosos carros cargados de mercancías y los alegres juerguistas que regresaban de sus banquetes entre familiares y amigos. El susurro de las conversaciones y el tintinear de las copas se entremezclaban con el crujir de los carros sobre el pavimento, creando una sinfonía caótica que envolvía a la ciudad en un constante estado de actividad. Bajo este cielo nocturno, dormir era un lujo escaso, mientras los habitantes de Roma se sumergían en el torbellino de la vida urbana que nunca parecía descansar. Roma, capital de un vasto imperio, se erigió majestuosa, albergando en sus dominios a más de 1 millón de almas. La mayoría de sus habitantes se apiñaban en estrechos rincones, desde tabernas hasta trastiendas, altillos y buhardillas, donde cada espacio era preciado y cada rincón contaba una historia. Sin embargo, entre las masas agolpadas, unos pocos afortunados se deleitaban en amplias y lujosas residencias, dotadas de exuberantes patios y exquisitos jardines que ofrecían un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Las calles de la ciudad, estrechas y empinadas en su mayoría, emanaban un olor desagradable y estaban repletas de transeúntes durante el día. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, estas mismas calles se sumían en una oscuridad profunda, ya que carecían de iluminación pública. Pero, a pesar de la falta de luz, Roma no parecía dormitar, y muchos de sus habitantes tampoco conseguían conciliar el sueño. Con el crepúsculo, las calles se poblaban de noctámbulos que deambulaban entre sombras, creando un bullicio nocturno que resonaba en los rincones más oscuros de la ciudad eterna. Patrullaje nocturno en Roma. Bajo el manto de la noche, una variedad de individuos asumían roles cruciales para mantener el orden y la seguridad en la ciudad. Estaban aquellos que, por deber, velaban para garantizar la protección de los ciudadanos, ya fuera contra ladrones o ante el constante peligro de los incendios. Durante la era de la República, los tresviros nocturnos, en colaboración con los ediles y los tribunos de la plebe, se encargaban de enfrentar los brotes de fuego que surgían en las horas más oscuras. Sin embargo, la extinción de estas llamas siempre recayó en grupos de esclavos, revelando así una organización que, con el tiempo, se demostró insuficiente para hacer frente a las crecientes demandas de una ciudad en constante movimiento. En el año 6 después de Cristo, el emperador Augusto tomó una medida crucial para salvaguardar la ciudad eterna. Fundó el cuerpo de los vigilantes, conocidos como los vigiles. Estos valientes patrulleros, armados con una variedad de herramientas que incluían cubos, hachas, picos, bombas contra incendios, ganchos y mantas, se embarcaban en misiones para prevenir y combatir el fuego en las intrincadas calles de Roma. A su lado, un bucinator soplaba con fuerza una gran trompeta para alertar a los vecinos ante cualquier emergencia. Sin embargo, incluso con su dedicación y preparación, los vigiles se enfrentaron a desafíos colosales, quedando impotentes en el catastrófico incendio que arrasó Roma en el año 64 durante el reinado de Nerón, dejando a la ciudad en ruinas. Los vigiles, una fuerza formidable destinada a proteger a Roma de las llamas devastadoras, se organizaban en 7 poderosas cohortes, cada una compuesta por 500 o tal vez 1000 intrépidos efectivos. Estas cohortes se dividían en centurias, cada una bajo el mando de un líder designado, creando una estructura de mando análoga a la de las legendarias legiones romanas. Al frente de este destacamento se encontraba un valiente caballero, el prefecto de los vigiles, encargado de dirigir la estrategia y mantener la disciplina en la lucha contra el fuego. Sin embargo, los vigiles no eran hombres de libertad plena, ya que su labor
no era considerada digna para un ciudadano romano de clase alta. Tampoco era prudente armar a un cuerpo paramilitar con esclavos, así que se optó por reclutar a libertos, aquellos que habían obtenido su libertad. Su labor no se limitaba únicamente a extinguir incendios. También se encargaban de la vigilancia nocturna y de enfrentarse a una amplia gama de delitos, desde incendiarios hasta ladrones, asaltantes, secuestradores y sus cómplices. En resumen, los vigiles constituían una milicia urbana con una combinación única de funciones, actuando tanto como cuerpo de bomberos como fuerza policial en la antigua Roma. Inseguridad en la antigua Roma. La sensación de inseguridad durante la noche persistió a lo largo de la época imperial romana, a pesar de la presencia vigilante de los vigiles en las calles. A menudo, estos guardianes urbanos se encontraban más enfocados en combatir incendios que en prevenir robos y crímenes. Ante este escenario, el sistema legal estableció normativas más rigurosas para castigar los delitos perpetrados durante las horas nocturnas. Alrededor del año 200 después de Cristo, el jurista Paulo dejó constancia escrita de las distintas penas para los ladrones, según el momento del delito. Para los intrusos nocturnos, considerados los más despreciables, después de recibir azotes, solían ser enviados a las minas. En cambio, aquellos que cometían robos durante el día, tras recibir un castigo similar, eran condenados a trabajos forzados durante un periodo determinado. Las cohortes de vigiles de Roma cumplían su deber patrullando las calles, cubriendo 2 de las regiones o barrios de la ciudad asignados a cada una de ellas, y su presencia era innegable. El poeta Juvenal, en el siglo I después de Cristo, ilustraba la escena de la ciudad durante la noche. No faltará quien te desplume cuando las casas están atrancadas y las tiendas en silencio, con sus puertas cerradas con cadenas. Pero en ese momento, un bandido hace de las suyas con un cuchillo, porque cada vez que una patrulla armada vela por la seguridad, los malhechores huyen de esa zona hacia aquí, como si fuese su refugio. La imponente presencia de las patrullas era tan efectiva que los criminales huían antes de su llegada. El molesto ruido nocturno en Roma. Las noches en Roma eran todo menos silenciosas. Un constante bullicio nocturno marcaba la vida en la antigua urbe. Esto se debía, en gran medida, a una ley promulgada por Julio César, que prohibía enérgicamente la circulación de carros con mercancías durante el día, desde el amanecer hasta el anochecer. El propósito de esta normativa era evitar el constante tráfico de carros y carretas durante las horas diurnas, que ocasionaban atascos y representaban un peligro para los peatones. Sin embargo, existían 4 excepciones a esta regla: los carros procesionales, los utilizados en los triunfos militares, los carruajes destinados a los juegos públicos y aquellos que transportaban materiales para la demolición o construcción de edificios públicos. Así, todos los suministros que ingresaban a la ciudad a través del transporte rodado debían circular exclusivamente durante la noche. Las ruedas, provistas de llantas de hierro, resonaban sin cesar sobre las calles empedradas, mientras el trajín de cargas y mercancías se mezclaba con los gritos de los carreteros. Este constante ir y venir llenaba las calles de actividad, frustrando los intentos de los habitantes por conciliar el sueño. En este contexto, el poeta Marcial evoca la tranquilidad de su amigo Julio Marcial, quien residía plácidamente en su casa del Janículo, al otro lado del río Tíber y lejos del bullicio urbano. Allí, el rodar de las ruedas no perturba el apacible sueño, un oasis de tranquilidad donde ni siquiera los cantos rítmicos de los remeros del Tíber ni los clamores de los cargadores interrumpían la paz nocturna. Los sepelios romanos, mejor por la noche. La ley Julia también regulaba la extracción de basuras de las calles de Roma durante la noche, empleando carros tirados por burros o bueyes, ya que durante el día, desde el amanecer hasta la hora 10, estaban prohibidos los desplazamientos.
Entre los desechos recolectados es probable que se encontraran mendigos fallecidos en las calles o esclavos que habían perecido y fueron arrojados fuera de las casas. Estos cuerpos encontraban su destino final en las fosas comunes de las afueras, como las Esquilias, antes de que Mecenas, el influyente amigo y colaborador de Augusto, transformara el lugar en los extensos jardines de su villa urbana. Imposible poder dormir. Durante la noche, una amalgama de actividades mantenía despiertos a los habitantes de Roma, desde los panaderos que amasaban el pan hasta los artistas callejeros que dejaban su huella en las paredes con pintadas electorales. Para Marcial, el poeta, conciliar el sueño era una tarea titánica, ya que apenas amanecía, los gritos de los maestros y los ruidos de los diversos oficios llenaban el aire, marcando el inicio de un nuevo día. Los banquetes en Roma eran extravagantes y no conocían límites de tiempo. Después de las cenas, los simposios se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, impregnados de brindis, conversaciones y entretenimientos. Séneca reflexionaba sobre la naturaleza del vicio de trasladar la vida a la noche, mientras que Juvenal lamentaba el costo físico y mental que tenía el insomnio en la población romana. Los ruidos de los carruajes y las bestias de carga resonaban en las estrechas calles, perturbando el sueño de muchos, como expresaba Marcial con desesperación mientras el bullicio de la ciudad resonaba junto a su cabecera. En este panorama nocturno, la ciudad de Roma se convertía en un escenario vibrante y caótico, donde el deseo más anhelado por muchos era el simple acto de poder descansar y dormir. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información como esta. Te veo en el próximo video. Hasta luego.